Hola, bienvenido a nuestro canal de Matemáticas Fáciles. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la elipse. Vamos a hacer varios vídeos sobre los ejercicios que me puedo encontrar de elipse. Pero para ello es necesario primero hacer una introducción teórica para ver qué tipo de fórmulas necesito para resolver mis ejercicios. Para ello decimos que tenemos una elipse, tiene esta forma, y la definición de elipse es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancia a dos puntos llamados focos es constante. Parece un rollo la definición. Vamos a ponerla aquí. Tenemos una elipse con un punto, los focos están aquí, F1 y F2 son los focos, y resulta que si yo sumo la distancia de este punto P al primer foco con la distancia de ese mismo punto al segundo foco, siempre es constante, le vamos a llamar 2A. Esto es una cosa. Además, tenemos esto lo vamos a llamar eje mayor. Ahora tenemos un eje menor que además, si cogemos la mitad, le vamos a llamar aquí A y aquí B, y además con centro O. Por tanto, tenemos el centro O, el eje mayor 2A, porque A es solo esto, tenemos 2A el eje mayor, y el eje menor 2B. Esto es B, y el eje menor es todo esto, toda esta distancia. ¿Qué más necesito saber de la elipse? Tenemos que la constante vale 2A, cuando me hablan a mí de la constante, vamos aquí, y además tenemos los focos en el eje X. Vamos a distinguir cuando los focos están en el eje X y cuando están en el eje Y. Tenemos con los focos en el eje X la distancia focal, distancia entre los dos focos, que la calcularemos. Le vamos a llamar 2C. Aquí distancia focal lo puedo encontrar así o así. En cambio, si estoy en el eje Y, tengo que tener en cuenta qué ocurre cuando tengo los focos en el eje Y. La distancia focal sigue siendo 2C, pero hay algunas cosas que cambian. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Voy aquí. Y tenemos que, primero, con los focos en el eje X se cumple siempre que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso siempre. Eje mayor del eje menor, semieje mayor, semieje menor y la distancia focal. Excentricidad, que es un valor que tiene la elipse. La excentricidad siempre será C partido por A. Además es un valor que está entre 0 y 1. Ahora lo ponemos. Y luego tenemos la ecuación reducida de la elipse, que es x cuadrado partido de a cuadrado más y cuadrado partido de b cuadrado igual a 1. Semidistancias, aquí, semieje mayor y semieje menor. Lo tenemos. Esto es, ojo, con no equivocarte con los focos en el eje X. Vamos a hacer lo mismo, a ver cómo cambian mis tres fórmulas con los focos en el eje Y. Solo un detallito. Con el eje Y tenemos que a cuadrado, b cuadrado más c cuadrado. Perfecto. También tenemos que la excentricidad sigue siendo c partido por a. Estamos en lo mismo. Pero la ecuación reducida cambia. La ecuación reducida va a ser x cuadrado partido por b cuadrado más y cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. Aquí cambia. Ojo con no equivocarte con los focos en el eje Y para que tengas claro la diferencia. Y ahora ya trabajaremos con los ejemplos, teniendo en cuenta siempre el detalle que dije de la excentricidad. Que la excentricidad siempre va a ser un valor que esté entre 0 y 1. Si tú haces un ejercicio calculando la excentricidad, te da, por ejemplo, 3,5, y ya sabes que eso está mal, tienes que revisarlo. La excentricidad vale 0, algo. Una vez teniendo claro las fórmulas con las que trabajo, voy aquí a mi ejercicio. Me dicen, calcula todos los elementos característicos y la ecuación reducida de la elipse de foco 4, 0 menos 4, 0. Ya sé que los focos están en el eje X, por tanto, voy a utilizar las fórmulas que hacían referencia a la elipse con los focos en el eje X. Y me dicen que la constante vale 10. ¿Qué es lo que hago? De la constante sacamos 2A. 2A es igual a 10. ¿Qué significa eso? El 2 que está multiplicando pasa dividiendo a 10 y 10 entre 2 me da 5. Ya tengo la A. Yo tengo que calcular la A, la B, la C, la excentricidad y la ecuación reducida. Ya tengo la A. Ahora voy a calcular la distancia focal porque de ahí saco la C. La distancia focal tenemos que es el módulo del vector F1, F2, el módulo de los puntos de los focos. ¿Cómo se calculaba eso? Tenemos primero el vector F1, F2 se calculaba cualquier vector restando el segundo menos el primero. ¿Cómo se resta? Yo escribo las coordenadas de F2 menos 4, 0 y le resto las de F1, 4, 0. Se restaba componente a componente. Menos 4, menos 4, menos 8. 0 menos 0, 0. A la hora de calcular su módulo era la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y sumando. Menos 8 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Qué me da esto? Raíz de menos 8 al cuadrado, 64, más 0, 64. Y da 8. Por tanto, ya tengo la A que vale 5 y el módulo, la distancia focal. Seguimos aquí. Y cuando tenemos la distancia focal, yo sé que eso es 2C.
Si eso es el doble, significa que la C vale 4. ¿Por qué? Yo digo, aquí 2C es igual a 8. Por tanto, C vale 8 partido por 2, que efectivamente me da 4. Ya tengo la A y la C. Borramos aquí y vamos a calcular la B, que es lo que me falta. Yo tenía que, mi fórmula me dice que B cuadrado más C cuadrado es A cuadrado. Por tanto, no tengo más que despejar la B y sustituir los valores. Es decir, B cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado. Ahora cambiamos los valores. A cuadrado es 5, 5 al cuadrado, C vale 4, 4 al cuadrado. ¿Qué me da esto? 25 menos 16, que me da 9, la resta. Y si yo ahora hago raíz de 9 para obtener la B, me da más menos 3, pero como estamos hablando de distancia, solo cogemos el 3. Por tanto, ya tengo la A, tengo la B y tengo la C. Vamos a calcular la excentricidad. La excentricidad era C partido por A. Por tanto, en mi ejercicio, la excentricidad es C, que C vale 4, partido por A, que A vale 5. Y ya tengo la excentricidad. Me falta solo la ecuación reducida. Voy a mi siguiente diapositiva, tengo A, B y C. Teníamos que la ecuación reducida, en el caso de que los focos estuvieran en el eje X, es esta. Y ahora no tengo más que sustituir A y B por sus valores. Por tanto, ¿qué me queda? X cuadrado partido de 5 al cuadrado más Y cuadrado partido de 3 al cuadrado. Y me da 1. Calculamos los valores y me queda X cuadrado partido por 25 más Y cuadrado partido por 9. Y eso me da 1. Y con esto termina el ejercicio. Es decir, un ejercicio en el que me piden todos los elementos A, B y C, la excentricidad y la ecuación reducida. Espero que te haya quedado claro, porque no es un ejercicio excesivamente difícil. Y lo que sí tengo que tener claro es qué fórmulas aplico a mi ejercicio. Del resto simplemente es ir sustituyendo. Y con esto ya sí que me despido hasta nuestro próximo vídeo. Espero que te haya quedado claro y, como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic me gusta al vídeo. ¡Hasta pronto!